A ver, déjeme un segundito, que tengo que preparar algunas cosas acá. Esto habíamos quedado acá. Esto ustedes no lo habían visto. Yo no sé, los había pasado. Esto lo habíamos visto acá. Y vamos a seguir con esto en principio. Y luego con la otra diapositiva. A ver, la otra, segundo. Eh, acá. Esto, esto, actualización, seguir. Sí, esta parte me interesa que vean. Está, dale. Esto lo voy a cerrar. Bien, veo que somos bastantes ya. Les voy a avisar en el lapso de esta semana si resuelvo el tema de que me asignen un aula. Veamos de tener una clase presencial con todos los que puedan participar. ¿Hay alguno que tiene inconvenientes tanto un sábado como el martes porque trabajan o porque están en otro horario en otro lado, en el horario de clase o algo que se les complique llegar a Luján? Profe, buenas tardes. Sí, ¿cómo va? Todo bien. A mí me pasa que los sábados trabajo por la mañana y tengo esa complicación, pero en un caso excepcional podría ir, no hay problema. Los martes sí puedo asistir presencial. Los sábados tengo esa complicación. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha, pero la verdad que tener la posibilidad de tener una clase presencial y charlar en vivo de algunas cuestiones, por ahí es mejor. Creo que es importante que lo hagamos un par de clases. Por ahí evaluemos también el tema de las presentaciones, de poder hacerlas con un par de grupos o quien le toque hacerlo presencial, transmitiendo eh, por alguno de los medios y que los demás puedan verlo también y participar desde otro ámbito, pero por ahí las presentaciones hacerlas presenciales. Bien, me equivoqué de cosa, vamos a comenzar con la charla de hoy. Somos 29:30, después supongo que se van sumando algunos, pero así vamos avanzando. La idea para la charla de hoy es continuar un poco, hacer una continuación de lo que veníamos viendo. Hicimos un repaso por todas las variables fundamentales del sistema de comercialización. Vamos a... Me dan un segundito que voy a poner para compartir pantalla. Y vamos a compartir esta pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Y vamos a hablar un poco de la importancia de la internacionalización. Vemos algunas cuestiones genéricas que van completando la información que fuimos viendo hasta ahora. Todo esto es muy sencillo porque en realidad ustedes ya lo vieron, esto es a modo de repaso. Vamos a profundizar un poco en la medida que vayamos trabajando, ustedes vayan trabajando con su producto o servicio y a partir de ahí vamos a ir profundizando en algunos contenidos y conocimientos que hacen a los procesos de comercialización internacional. Vamos a hablar un poquito de competitividad, de internacionalización, vamos a ver algunos enfoques necesarios para exportar ahora en situaciones como las que estamos viviendo y viendo en estos momentos y que considero que son importantes para que lo vean. Y vamos a ir a una segunda parte donde ya nos metemos a ver el tema ambiente y mercado también a modo de repaso y les voy a dejar una consigna para que hagan un trabajo en grupo y lo puedan presentar. O sea, la idea es que hoy la clase va a ser de aproximadamente 1 hora y media
y después van a tener todo el otro tiempo, si ustedes lo quieren usar para seguir trabajando con sus compañeros, dividirse el trabajo, lo que fuera, ustedes se ponen de acuerdo y lo hacen y después lo van a presentar para el próximo martes. Inmediatamente que termine la charla de hoy, yo les estoy enviando la consigna por mail y ahí vamos avanzando. Siempre me interesa que tengamos en cuenta, que no perdamos de vista que el desafío que tenemos es crear una oferta de valor para el mercado internacional, sea de bienes o sea de servicios. Por eso me gusta repetirlo, porque el énfasis y el foco nosotros lo tenemos que poner ahí. Obviamente, para poder diseñar esto, siempre tenemos en cuenta todo el contexto, las condiciones y la situación en la cual estamos trabajando y desarrollamos las actividades. Yo, a medida que pasa el tiempo, vamos discutiendo algunas cuestiones que nos parecen relevantes en diferentes ámbitos, permanentemente sigo haciendo hincapié en la necesidad de cambiar, de generar cambios estructurales. Ahora estábamos trabajando justo con parques industriales, con parques tecnológicos, con parques de economía del conocimiento, escribiendo planes estratégicos para que eso suceda, y permanentemente pasa eso. Y la verdad que ayer también en la charla que teníamos con Mario, yo le decía, porque uno de los nombres que cambiaban era la asignatura promoción de mercados, era como herramienta, estructura y herramientas para la generación o promoción de exportaciones. Y yo le decía que en realidad cuando estamos hablando de generar acciones de comercio internacional, no podemos circunscribirnos exclusivamente al tema de exportaciones, porque en gran medida, si queremos generar estos cambios estructurales que estamos mencionando, tenemos que tener una visión también de lo que sucede con las importaciones, porque en gran parte hoy, parte importante de lo que podamos industrializar para exportar tiene que ver o tiene un gran contenido de componentes importados, con lo cual, en la medida que nosotros hagamos estrategias integrales de importación, exportación, etcétera, y sobre todo también de inversión extranjera directa, inversión productiva, me parece importante que tengamos una visión integral y no limitarnos o autolimitarnos nosotros en una etapa, en un proceso de aprendizaje, no limitarnos solamente a la importancia de la estructura en exportaciones, porque si no hacemos esos cambios estructurales que mencionábamos, de cambiar la composición del contenido de las exportaciones argentinas, de cambiar la composición de la cantidad de empresas que participan en la actividad exportadora, de la cantidad de empresas registradas para exportar, en el crecimiento de la masa crítica de empresas productivas. Si no vamos cambiando eso, todo lo que podamos aprender de promoción de exportaciones se va a limitar a algunas cuestiones muy parciales, de muy bajo vuelo, que no nos permiten a nosotros tener una mirada más amplia en este sentido. Otra de las discusiones que había, ¿alguien quiere hablar? Yo vi que, Noelia, ¿puede ser que hayas abierto el micrófono? No. Si alguno quiere hablar, me interrumpe, porque yo no veo la pantalla donde están ustedes, o sea que si levantan la mano o escriben en el chat, así que no los veo. Bien, y lo otro que estábamos viendo también es que se había propuesto de algún lado, aprovechando la fortaleza que puede tener la universidad en materia de agronomía y alimentos, hacer alguna asignatura con mucha especificidad en la exportación o el comercio internacional de agroalimentos. Y yo le decía, la verdad, eso yo lo veo a modo de, para quien le interese o tenga ganas de hacer algo, una diplomatura, un posgrado, algo así. No sé si me encerraría tanto que una asignatura los prepare para eso. Me parece que nosotros tenemos que tener esa visión más amplia que nos caracteriza y que a ustedes les va a dar un panorama diferente de la situación en términos generales. Después, quien le interese el tema específicamente hará un posgrado, un postítulo, y ahí veremos. Me parecía más interesante, así que un poco la discusión ayer iba en este sentido. Digo, me pasa esto que les comentaba a ustedes el otro día, en la medida que uno va participando de diferentes espacios,
la mirada es corta, es muy a nivel local y no tienen en cuenta en la discusión la necesidad que nosotros vamos teniendo como país, como nación, como desarrollo hacia adentro para el mejor bienestar de los habitantes del país, algunas situaciones que nos deberían obligar a mirar hacia afuera para ver cómo hacemos lo que hacemos hacia adentro. Y yo estoy absolutamente convencido, y ustedes por ahí no ahora, pero sí con el tiempo se van a dar cuenta y probablemente me den la razón en algún momento y se acuerden de lo que les insistimos y lo que decimos, de la importancia de una mirada diferenciada que tienen ustedes respecto de cada una de las cosas que suceden y para qué se hacen. Y me parece que es importante que ustedes fortalezcan esa mirada con más y mejor conocimiento de las posibilidades que tenemos y de lo que estamos haciendo. En esta diapositiva hablamos de la internacionalización de las empresas y los negocios, y vamos a ver diferentes estadios que uno puede cumplir o puede, como estrategias, ir teniendo en cuenta y mirando a la hora de decidir la internacionalización de las actividades de una empresa. Y acá quiero diferenciar, porque muchas veces se habla medio al mismo tiempo de la posibilidad de internacionalizar una empresa, que ojo, internacionalización de una empresa no quiere decir que una empresa haga una exportación. Acá estamos hablando de procesos, no de exportaciones de una oportunidad de negocio única, de una exportación esporádica, sino que estamos buscando siempre la generación de un proceso por parte de la empresa en los negocios internacionales, un compromiso a mediano y largo plazo que sea consistente y coherente y que haga que ese esfuerzo que una organización hace en ganar un mercado del exterior tenga sus frutos a lo largo del tiempo, no se quede solamente en una oportunidad de negocio, porque terminan siendo negocios de brokers o negocios de intermediarios. Y la idea es que la empresa, la que tome esos beneficios de generar procesos a mediano y largo plazo en los mercados internacionales, porque eso va a tener un impacto muy fuerte hacia adentro en materia de competitividad internacional. Todo lo que yo tengo que hacer para poder acceder a mercados internacionales en términos de certificaciones, calidad, aprendizaje, mejoras en los procesos de producción, mejora en la calidad de los servicios que yo estoy dando, preparación y adaptación de competencia a los mercados internacionales en cuanto a comunicación, análisis y fijación de precios por estrategias definidas. Todo lo que yo vaya haciendo, sin duda, es un cúmulo de valor, de conocimiento, que va a hacer que la empresa mejore la performance permanentemente de lo que hace. Todo este tema ustedes seguramente habrán leído, habrán escuchado hablar de los sistemas de gestión de la calidad, la mejora continua permanente. Bueno, todo eso suma a que la empresa pueda crecer y mejorar las capacidades que tiene de actuación en los diferentes mercados. Aún estando, como decíamos al principio, una empresa que no está exportando, necesariamente está teniendo competencia internacional, porque aun cuando no tenga la mirada puesta en mercado del exterior, sí tiene que tener el cuidado suficiente de todos los productos que ingresan importados acá, que terminan siendo competencia internacional para eso y terminan empujándolos a sistemas de gestión de la calidad y de la competitividad para no quedar inclusive fuera del mercado interno. Entonces, fíjense dónde radica también la importancia de participar de negocios internacionales, de negocios globales, de tener una mirada bastante más amplia que lo que hacemos. Y lo que yo critico permanentemente es eso, es la falta de una mirada hacia afuera que nos permita ser mejores en lo que hacemos. Y en general uno ve que las empresas lo hacen por una cuestión a veces obligada y es bastante complejo trabajar, y la verdad que una cosa es cuando uno habla en la teoría y estamos contando, otra cosa, yo tengo mucha experiencia en entrar a diferentes empresas y ver cómo trabajan, cómo hacen los ciclos productivos, los procesos, etcétera.
y enseguida uno ya está grande y con la experiencia tiene el ojo adiestrado como para inmediatamente que uno entre empezar a ver deficiencias en los procesos productivos que están haciendo las empresas. Y a partir de ahí, toda la cuestión que hagan en general de mejora continua, de aplicación del sistema de calidad, etcétera, repercute fuertemente primero en los costos, bajan los costos, pero abruptamente cuando uno adopta alguno de estos sistemas de calidad, porque mejora cada uno de los procesos y de los pasos que hace para su etapa productiva o de generación de servicios. Entonces digo, siempre es interesante tener esa mirada, y ustedes como profesionales del comercio internacional tienen que tener en cuenta que tienen esas herramientas a mano para poder hacer mejor lo que hacen. En la medida que ustedes trabajen en una empresa, pueden sugerir, pueden asesorar, pueden decir, o sugerir trabajar con sistemas de gestión de la calidad, adherir y generar y pasar por los procesos de adaptación a las normas internacionales, por ejemplo, a las normas ISO, generar certificaciones que marquen elementos diferenciales en sus productos o servicios para diferentes mercados, como hablábamos al principio, la certificación kosher, certificación halal, certificación de orgánicos, participación en ferias y exposiciones, desarrollo de negocios y participación en misiones comerciales. Todas estas herramientas que ustedes pueden tener a mano, las van a conocer, las tienen que practicar y pueden sugerir en una empresa ponerlas en práctica. Y yo les puedo asegurar que muchas veces con el conocimiento con el que salen de la universidad les va a sobrar para trabajar en empresas. A ver, tenemos que tener en cuenta el universo de empresas y las características de las empresas con las que nosotros vamos a trabajar cuando salgamos a la actividad profesional. Veíamos la composición el otro día y vemos que la gran mayoría son MIPYMES en el país. Ya las medianas son otra cosa, porque son otro eslabón, y por ahí tienen ya desarrollada su departamento de comercio exterior, etcétera, pero siempre se puede mejorar. Ahora, en general, las micro y las pequeñas empresas difícilmente tengan una estructura que les permita tomar toda la información de los mercados internacionales para desarrollar estrategias de inserción en los mercados. Entonces, tranquilamente ustedes pueden ir a trabajar a ese rubro, a esos espacios que están con vacancia importante, y hacer de las suyas imponiendo su impronta profesional en ese sentido. La idea es que charlemos acá, esto es a modo de conceptualización, y decimos que llamamos internacionalización en la progresión que va desde la exportación a la inversión directa en extranjero, y dentro de este espectro uno puede tener múltiples posibilidades de elegir qué va a hacer y cómo lo va a hacer, los tiempos que va a tardar, la cantidad de mercados a acceder, etc. Y por el otro lado, el otro término indispensable para poder generar y abordar un proceso de internacionalización tiene que ver con la competitividad internacional, que es la capacidad como definición que tienen las empresas de un país para crear, producir y distribuir bienes y servicios en los mercados internacionales. Obviamente esta competitividad internacional me obliga a mí a saber y conocer qué es lo que pasa alrededor, porque si yo voy a competir, tengo que saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, tengo que saber encontrar y detectar las posibles amenazas y las oportunidades. Esto es ni más ni menos que realizar un análisis. ¿Cómo se llama el análisis ese? FODA. Muy bien, gracias por participar. Este es un ejercicio, en la medida que ustedes se acostumbren a utilizarlo, rápidamente van a empezar a ver cuáles son, lo pueden hacer muy rápido para su empresa o la empresa con la cual trabajen, lo pueden hacer de manera muy rápida. Una vez que lo tienen hecho, lo van profundizando, lo trabajan con mucha mayor especificidad, y siempre ayuda a que uno pueda detectar todas esas cuestiones que nos van a permitir tener algún grado de éxito en el desarrollo de una acción de inserción en los mercados internacionales. Tenemos que tener en cuenta esto.
cada sector de actividad de la economía son diferentes y tienen características particulares. Los procesos son únicos. Uno, como les decía la otra vez, uno puede tomar ejemplos de empresas que hicieron algo bien en el acceso a un mercado. Ahora, no todas las empresas son iguales porque decíamos que tienen objetivos diferentes, composición distinta, tiempos distintos, modo de hacer las cosas aun cuando sea dentro de la misma industria diferentes. Y así todo. Entonces, de esta manera yo tengo que tratar de adaptar todas esas situaciones o eso que yo encuentro que hace bien una empresa o algo, adaptarlo a mi empresa para ver cómo puedo desde ese lugar impulsar una acción de competencia internacional para mí. Siempre sugerimos generar un planeamiento estratégico en función de esas características que yo tengo, con aplicación de los conceptos esenciales del marketing que veíamos. Obviamente uno lo amplía, mejora, utiliza más herramientas en el mix de comunicación, etc. Y con eso estamos generando una oferta de valor para exportar, de acuerdo a los mercados que seleccionemos, sean países, estados, regiones o segmentos de mercado cuando estamos hablando de personas. Yo no sé si vieron en algún momento, en alguna oportunidad, alguna de las estrategias de internacionalización de las empresas, que básicamente se dividen en 4 grandes rubros, como para poder identificar, de acuerdo a las características de mi empresa, dónde me siento más cómodo o dónde me conviene más, de acuerdo a eso que hablábamos recién. Vamos a ver las 4. Primero, la internacionalización desde una perspectiva económica. Esta es una teoría de internacionalización que está en general basada en los bajos costos y la localización geográfica de una compañía, que es por ahí una de las más antiguas, que era cuando la empresa se situaba en espacios cercanos a los lugares de los cuales se aprovisionaba de materia prima, ¿no? Y a partir de ahí hacía todo el sistema de abastecimiento, todo el sistema de transformación productiva y todo el desarrollo de la logística de exportación. Esto es como lo más antiguo. Entonces, dice esta teoría que la inversión extranjera directa se va a localizar o a citar en los lugares donde obtenga mayor cantidad de beneficios en términos de propiedad y de internacionalización. Obviamente, detrás de esto también viene toda una cuestión de negociación política con los gobiernos y los estados, que se fue sumando después conforme pasaban situaciones de necesidades por parte de los estados de generar trabajo en diferentes localizaciones geográficas. Esa es una de las perspectivas de estrategias de internacionalización de una empresa. La otra, y es la que en general vemos más en estos momentos, en términos generales para el conjunto de las organizaciones o de las empresas, es la internacionalización desde una perspectiva de proceso, y que nos dice que hay una situación, un proceso que es incremental, desde el desarrollo de una exportación hasta incluso llegar a instalar, a generar nosotros mismos la inversión extranjera directa en un país determinado por el cual nos convenga a nosotros dentro del proceso. No son muchas las empresas que logran esas situaciones. Podemos nombrar empresas que hoy son muy grandes, casos argentinos como Arcor, como Techint, que no solo iniciaron los procesos de exportación, y además fueron incrementando tanto la cantidad como la calidad, como la competencia internacional, el abastecimiento a diferentes mercados, sino que además invirtieron en desarrollar sus capacidades también en otros países. Vemos el caso de Techint en China, en Estados Unidos, vemos el caso de Arcor en Brasil, por ejemplo. Pero bueno, es la idea, y dentro de esta perspectiva uno va teniendo diferentes posibilidades conforme va acumulando conocimiento de la situación e información de lo que sucede en los ámbitos internacionales. Esto es como que una vez que vos ingresaste a una región determinada, ir a 3, 4 países más o menos con las mismas características, hace bastante simple el proceso. El esfuerzo grande
es la primera vez y es el primer paso que nosotros estamos dando. Después, con el ejercicio permanente, es como un paso más sencillo acceder a un mercado que sea cercano o que esté casi a la mano o que tenga características de los mercados, de las personas, de la logística, de los sistemas de comercialización parecidos, y que el esfuerzo de llegar sea más o menos el mismo, entonces ya es bastante más sencillo si una empresa tiene esa estrategia en vista de llegar y empezar a abrirse en la región en la cual está. Esa es la Profesor, sí, una consulta. que haga. Yo estaba, digamos, leyendo la trayectoria de la empresa Arcor, la golosina, que se trasladó a Angola en 4 años con planta, fabricación, todo. Y en Angola le está yendo muy bien en cuanto a la publicidad y en cuanto, digamos, que digamos ese continente o ese lugar están aprendiendo a consumir golosinas argentinas. Mi pregunta es si usted tiene alguna referencia de cómo se iniciaron, porque nunca dijeron cómo lograron insertar, digamos, en ese mercado. Lo que sí sé que puede ser un viaje que hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner o Cristina. Fueron como un gabinete de comercio para allá y habrán hecho algún acuerdo económico para que las empresas argentinas se instalen en ese país. ¿Usted tiene referencia de esto? Sí, esto es parte de lo que venimos, es parte de lo que venimos hablando en términos generales, es decir, cuando uno toma la decisión de exportar, nosotros tenemos fija la idea de enseguida mirar a Europa, enseguida mirar a Brasil, al resto de América Latina, acá cortito, algo de Estados Unidos. Y la verdad que la cantidad de países que hay en el mundo nos abren un panorama distinto a nosotros. No sé por qué tenemos que ir a competir a los espacios más controversiales, más competitivos, etcétera, si podemos iniciar nuestro ejercicio por otro sector de países que por ahí hacen más fáciles los ingresos. Hay un programa, miren, había un programa que en realidad llegaron a hacerse algunas pruebas piloto, una de ellas fue esta, un programa, creo que en alguna de las transparencias que vienen después yo se los menciono, que se llamaba PADEX, era Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones, hizo un estudio fantástico, hecho muy profesionalmente, donde precisamente nos abren estas miradas y dicen, a ver, tenemos las posibilidades de exportar de manera mucho más sencilla a determinados países determinada cantidad de productos de lo que nosotros hacemos, que los hacemos con mucha mejor calidad que lo pueden hacer ellos en los sectores o en la región que está, y que nos puede servir como punta de ingreso, por ejemplo, en este caso. El viaje hacia Angola fue muy controversial, y esto que uno define como una política, en este caso, de aumento y diversificación de las exportaciones, que parte de lo yo les mostraba el otro día el uso de una herramienta interesante que nos mostraba cuánto estábamos dejando de exportar, habiendo posibilidades de hacerlo, y este programa un poco trabajaba con eso, nunca se llegó a poner en práctica de manera efectiva porque justo cambió el gobierno y eso se quedó en el archivo, pero una de las pruebas pilotos fue esa, fue el viaje a Angola. Todas estas situaciones comerciales, además, yo estoy convencido que es tanta la competencia internacional en la cual todos los países están intentando, como yo les decía, vender no sus productos, sino el trabajo argentino, el trabajo nacional, y puesto en esos productos, que necesariamente tienen que ir en principio, por lo menos al principio, acompañados de estrategias fuertes, de acuerdos, no solo comerciales, sino también políticos, con el cuidado suficiente de que no pasen situaciones como las que nos pasaron en un momento también con Venezuela, ¿no? Que por ahí toda la carga y la ventaja que una empresa tenía eran porque eran acuerdos políticos. Y yo no quiero una competitividad basada solamente en acuerdos políticos, en diferencias en el tipo de cambio, sino en que
la competitividad de mi producto o servicio sea tan bueno que me permita ingresar al mercado que quiero. Siempre y cuando con el apoyo del gobierno que sea, del Estado, sea mucho más sencillo y más fácil. Ese viaje a Angola fue muy controversial porque fue un viaje, ustedes eran muy chicos y seguramente no recuerdan, pero un viaje en el que participó Guillermo Moreno, que distribuyó entre los empresarios que viajaban souvenirs hablando que decían Clarín miente, bueno, una serie de cosas que eran más para la tribuna que otra cosa. Pero la verdad es que dejó negocios interesantes y Angola es uno de los principales clientes de Argentina hoy porque le estamos vendiendo un montón de cosas que no le podríamos estar vendiendo a otros países. Y la punta de lanza fue un acuerdo más bien político, pero sostenido en productos que realmente eran competitivos para esos mercados. Y por ahí nosotros tenemos que empezar a tener una mirada un poco más amplia, no creernos el ombligo del mundo y empezar a ver países que por ahí no le prestábamos demasiada atención. O sea, cuando nosotros estamos en procesos de necesidad, de crecimiento, de salida al exterior con productos y servicios, tenemos que tener una mirada amplia. O sea, nos tenemos que olvidar de decir nosotros le vamos a vender grano a Kenia, porque en realidad el mercado de los commodities, los cereales, oleaginosas, etcétera, están manejados, como vengo insistiendo. Después les voy a pasar un artículo para que ustedes vean la composición, por 8 empresas, 5 de las cuales aglutinan el 90-95% del total de las exportaciones argentinas, de cereales, de grano, de oleaginosa, de este tipo de commodities. Entonces, no podemos nosotros como Estado decir, vení, vamos, que vamos a vender allá. Los flacos ya tienen todo vendido. Los cereales cotizan en Chicago, los embarques están puestos, los negocios y los contratos internacionales ya están definidos hacia dónde van. El Estado no tiene mucha injerencia para decir, che, mirá, vamos a diversificarnos con esto y en vez de seguir vendiendo todo el maíz a China, empecemos a vender un poco a cada uno de estos lados. Ya está. Y no lo vamos a definir, no lo va a definir el Estado, y no lo va a definir una pyme, no lo va a definir una pequeña empresa, y no lo va a definir un broker. Eso ya está establecido y son negocios multinacionales. Como su nombre lo indica, son multinacionales que no responden a ningún Estado, responden a sus propios negocios o a redes de negocio. Entonces, un poco eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que hablábamos con Mario ayer era la necesidad de que ustedes conozcan el tema cuando hablamos de precio, o sea, ustedes tienen, creo que, una materia que se llama costos, entonces esa creo que la idea, la propuesta es transformarla en costos y precios de los mercados internacionales, para que ustedes sepan cómo se fija el precio de un commodity, dónde se fija, qué interviene en la negociación, por qué el precio de la leche en polvo lo fija Fonterra en Nueva Zelanda, por qué el precio del queso lo fija, el queso cheddar se fija en Estados Unidos, por qué la bolsa de Chicago es tan importante para la fijación de precios de los cereales, soja, girasol, sorgo, maíz, etcétera. ¿Qué hace la bolsa de Rosario en la negociación con ellos? Bueno, este tipo de cosas es importante que ustedes lo sepan porque es parte componente importante de las exportaciones argentinas. ¿Lo estoy mareando o me van siguiendo? No, va clarificando todo usted, profesor. Es lo que yo le había preguntado la otra vez, el costo, porque, por ejemplo, el costo de bienes y consumo acá, si divide en 3, 4, ¿cómo le puedo decir? Manos, una cadena larga que hay 4 intermediarios. Mientras que en Europa, prácticamente los bienes y servicios y un consumo masivo está dividido entre 2 y 3, entonces los precios son totalmente opuestos, o mejor dicho, son precios mucho más baratos que acá en la Argentina, entonces es difícil promocionar o colocar un producto en el mercado internacional. Sí, Por eso a yo le ver, nosotros competimos en general, cuando estamos hablando en general de productos frescos, estamos compitiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, competimos contra subsidios, o sea, los productores europeos, y eso son discusiones en la OMC, que son inacabables y siempre ponen la mejor cara de boludo técnicamente hablando, y dicen, pegan 2 cositas y que no se les entiende y no discuten más porque siguen subsidiando a sus productores agrícolas para que la gente no se le vaya del campo a la ciudad.
Y nosotros corremos con un montón de riesgo y los costos y todo, y en general no estamos subsidiando a los productores más pequeños. Y esos inconvenientes nosotros los tenemos. Además, tenemos una cuestión de si queremos abastecer con productos frescos a los mercados internacionales, tenemos el tema de los 12.000 kilómetros de distancia, del costo del flete, lo perecedero de los productos que van frescos, congelado no es lo mismo. Bueno, hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias de inserción en los mercados internacionales. Entonces, por ahí nosotros tenemos que dedicarnos más a la industria del agroalimento, empezar a hacer determinados tipos de conserva que sepamos que les puedan gustar o hechas o adaptadas al gusto de... Hay buenas experiencias de empresas muy chiquitas que nacieron generando salsas, enlatados, conserva y que venden en diferentes mercados con un éxito relativo interesante por el tamaño que tienen las empresas. Y la idea, el ideal que buscamos nosotros es la generación permanente de masa crítica empresarial y además de masa crítica de empresas que exporten. Y ese es un poco el trabajo y el desarrollo que tenemos que llevar adelante. Bueno, esto es un poco la visión de internacionalización desde la perspectiva de procesos. Luego tenemos la internacionalización desde una perspectiva de las teorías de redes, que son empresas que empiezan a asociarse, esto que hablamos un poco de las cadenas globales de valor, que es bastante más complejo, pero que explica el 60% del comercio internacional. No podemos dejar de mirarlo. Aún en general fue pasando que empresas multinacionales iban comprando, por ejemplo, en el rubro, uno de los más evidentes, el rubro autopartista, empresas multinacionales van comprando empresas autopartistas que funcionan muy bien en determinados países y forman parte de su red global, de su cadena de valor global. Y esto va pasando y está pasando cada vez más, y uno ve a medida que analiza discusiones en las diferentes instituciones internacionales, uno ve que tienen un apoyo muy importante, tanto en la industria autopartista, farmacéutica, un apoyo muy importante porque son las que en general manejan mayor cantidad de dinero, de divisas, y que muchas veces tienen mucho más poder que un Estado para definir qué hacen, cómo lo hacen y dónde lo hacen. Y eso lo tenemos que ir teniendo en cuenta. Sí, Ludmila, decime, por favor. Hoy estoy trabajando mucho en lo que es importación, ahora Sí. me cambio de empresa, pero estoy principalmente con lo que es autopartes. Sí. Es impresionante el tema de las diferencias que hay de clasificación. Hoy principalmente viene todo de Turquía, acá Argentina, Sí. que no es un país el cual dije, che, va a venir de Turquía, no me lo imaginé, pero sí es bastante complejo y más las regulaciones que tiene hoy Argentina para lo que es el ingreso de ese tipo de mercadería. Sí. Más que nada también viéndolo del lado de la nomenclatura, de cómo hay que ingresarlo al país, cómo hay muchísimas ventajas sobre eso, al precio que lo ingresan y al valor que lo venden. Realmente hay una diferencia enorme en eso. Sí, además te lo ingresan a valor de dólar oficial y te lo venden a valor dólar blue. Hoy el dólar está a 110,53, creo. Sí, pero te lo venden a 201. Sí, es impresionante, y la cantidad de cosas que ingresan al país es enorme. Sí, Y yo estoy en un despacho. No en me ese imagino sentido, Turquía tiene una economía bastante parecida al funcionamiento a lo que es Argentina, inclusive en tamaño, entonces es muy parecido. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, en general, cuando trabajan, sobre todo las autopartistas, pero que trabajan con marcas oficiales, la verdad es que no importa en qué país lo hagan, porque los sistemas de gestión de la calidad que aplican y el cumplimiento de las normas internacionales de calidad los hacen trabajar de igual, de idéntica manera en un país que en otro. O sea, las exigencias son absolutamente las mismas. Vos entrás a ver una empresa autopartista en San Pablo. Yo no conozco, sí conozco en San Pablo, no conozco en países de Europa, no tuve oportunidad de entrar, pero uno ve por ahí un video o algo. De hecho, mi yerno trabaja en una empresa que hace procesos de robótica para empresas fabricantes de vehículos, y vos ves videos que hacen y ves cómo trabajan,
y vos ves las líneas de producción y no te das cuenta en el país en el que estés. Es más o menos como entrar a un shopping. Vos entras a un shopping, a un mall, y no te das cuenta, no sabes en qué país está, porque adentro son todos iguales, son todas las mismas marcas, es más o menos lo mismo en este sentido. Entonces, lo que pasa es que empiezan a trabajar y a tratar de producir en los lugares que les es más económicos. Esto que hablaba Néstor hace un rato, el tema de los precios. La verdad que los precios son relativos porque están relacionados directamente con el poder adquisitivo del salario. Entonces a nosotros, si vamos a cualquier país de Europa hoy, en realidad nosotros no podemos ir ni a la esquina. Porque a cualquier país de Europa nosotros queremos almorzar o cenar y para nosotros es impensado porque es una cantidad de dinero abrumadora si pensamos en términos de salario de Argentina. Y eso va pasando, entonces las empresas se van radicando también en los espacios donde tienen diferencias, donde pueden conseguir recursos calificados. La verdad que los profesionales argentinos, los trabajadores, operarios, profesionales, ingenieros, etcétera, argentinos, están muy bien calificados, sobre todo si uno tiene en cuenta respecto al resto de América Latina, y a valores salariales súper económicos. Nosotros en el año 2013-2014 teníamos el salario en términos de dólares más alto de América Latina. Estábamos en casi 700 y pico de dólares promedio de salario, y hoy estamos en $200. O sea que eso se abarató, eso se produjo en el 2016-2017 y no volvió a tomar valor a valores internacionales. Para nosotros cualquier cuestión que venga de afuera resulta cuasi imposible de acceder, ¿no? O por lo menos en términos relativos es muy complejo para nosotros, toda la parte de repuestos, de vehículos, toda la parte importada, la tecnología, etc. No digo que es prohibitivo, pero es bastante complejo poder hacer frente a mejoras tecnológicas en las cosas que nosotros querramos ver. No sé cómo les pasa a ustedes o si alguno quiere opinar al respecto. Metería el escape, no sabes de dónde. ¿Alguien quiere opinar o comentar algo? Como Ludmila recién, por ejemplo, que siempre los aportes enriquecen un poco la charla, no se aburren solamente escuchándome a mí. En ámbito tecnología, por ahí yo también lo veo un poco, pero hay mucha diferencia hoy en lo que vale el peso argentino y comprarse un teléfono, hablamos de 200.000 y pico. Un iPhone, por ejemplo, está arriba del $500.000. Cuando vas afuera, yo por ahí hoy lo veo más, al trabajar con el dólar es 111, es otro precio. Cuando uno tiene que ir y comprarlo al oficial y todo, que está 200 y pico, cambia totalmente, qué sé yo. Hoy te conviene comprar afuera, sí, pero si sabes manejarlo. Es muy difícil acceder a tecnología, acceder a un montón de cosas, y nunca te termina de alcanzar si lo pensás así. Sí, tal cual. Lo que pasa es que cuando vos decís $500.000 y parece que son un jeque árabe, y la verdad que es lo que valió siempre, entre 1.500 y $2.000. Y son los precios internacionales de teléfonos de primera marca, de la generación más avanzada. Pero bueno, son las cosas. A ver, vos decís, hoy querés cambiar una compu, una buena notebook, etcétera, estás hablando de $2.000. Es lo que valió internacionalmente siempre. O sea, claro, lo que nos mata a nosotros es la inflación, no es otra cosa. Lo que nos mata a nosotros es el término de intercambio con los valores de los salarios en Argentina, medidos en términos de dólares. Ya te digo, bueno, cuando por ejemplo, las 2 o 3 compu que me compré entre el año 96, 98, 2000, 2004, 2010, que fui cambiando, y siempre valieron $2.000. Y hoy decir, $2.000 son 400.000 pesos. Entonces, vos vas a comprar una buena compu, son $2.000. Ahora, lo que pasa es que nosotros antes por ahí cobrábamos un salario, ahora, lo vamos a ver ahora, porque me interesa que ustedes se metan también en analizar estos temas cuando analizan un mercado. Cuando nosotros teníamos los salarios argentinos en promedio eran $600, $700, es una cosa. Hoy que son en promedio 170, 180, 200, es muy loco porque no llegás nunca a comprar, necesitas 10, 12 meses sin gastar en otra cosa para poder comprar una computadora.
A ver, es demencial, lo que pasa, eso lo vamos a ver porque yo hoy les quería mostrar algo de algunos índices que ustedes tienen que analizar cuando analizan mercados. Ustedes cuando analizan hoy, que les dicen que la canasta básica para que una familia no sea pobre, tiene que tener un ingreso mínimo sin contar alquiler de 65.000 pesos, y vos contás que el salario mínimo en blanco registrado son creo que algo de 31.000 pesos, vos es un matrimonio en el que trabajan, ¿cuánto? 36.000 pesos, profe. 36.000 pesos. Imagínate un matrimonio donde trabajan los dos, y cobran el salario mínimo registrado en blanco, tienen 72.000 pesos de ingreso, y son pobres, están en el límite de la pobreza con ese ingreso en trabajo registrado. Entonces, cuando tenés esos números, es complejo todo lo otro que quieras manejar. Y eso es importante porque, de la misma manera, nosotros hacemos un análisis interno de cómo está el mercado en Argentina. Cuando vamos a acceder a otro mercado, sea un país o sea un segmento de la población, tenemos que también hacer este tipo de análisis. Y ahí empezar a jugar con qué, a dónde llegamos, dónde no llegamos, qué hacemos, qué no hacemos. Yo, la verdad, a mí me pasan varias cosas. Primero, que nosotros tengamos un índice de pobreza, que tengamos el 50% de la población por debajo del índice de pobreza, es demencial. Que además los pibes, el 60% esté por debajo de ese índice, es demencial, porque no podés, es dificilísimo pensar en planificar, en tener estrategias importantes a futuro de crecimiento y de desarrollo más que de crecimiento, si vos tenés los pibes que no morfan. O sea, elemental. O sea, tenés todos, absolutamente todos los derechos vulnerados. Entonces es difícil planificar desarrollo a partir de situaciones como esta. No obstante, tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar. Yo hoy, si tuviese una empresa productiva, estaría como loco mirando hacia afuera, hacia los países que me pueden generar algún término de intercambio comercial que me permita subsistir y crecer o desarrollarme en situaciones como esta, cuando el mercado nacional no me alcanza, porque no tengo una masa crítica de gente con dinero en el bolsillo que pueda comprar los productos y servicios que yo estoy vendiendo. Y si a eso le sumo la competencia internacional, que además en muchas veces es hasta más económica, por muchas razones que en algún momento vamos a ver, estoy en lugares de competencia casi no desleal, pero de una dificultad importante, ¿no? Y esas son las cosas que ustedes tienen que ir viendo y ensayando. Sí, María del Pilar. Iba a nombrar un par de cosas. Primero, tema de desarrollo. Es muy difícil acceder a los créditos, eso lo habíamos hablado. Y por el otro lado, deja de ser, en el análisis de las empresas, a veces no tan rentable el desarrollo tecnológico y sí caer en el circuito financiero. El otro día estábamos evaluando un préstamo que se había autorizado desde Banco Provincia, que era re poca plata, pero era una tasa tan baja que convenía sacarlo y meterlo a plazo fijo. O sea, lo más básico te hace caer directamente con el incremento ahora de las tasas en pesos. Lo estábamos hablando con uno de mis compañeros de trabajo y era, no, al final no tiene ni chiste, no hay incentivos para el desarrollo si ni siquiera podés sacar un préstamo que te permita acceder a bienes de capital del exterior. Uno, porque los préstamos son en pesos inicialmente, y dos, porque valuados en dólares no te sirven para comprar absolutamente nada, en principio. Nada, las tuercas de la máquina, nada, los embalajes de la máquina puedes comprar, sí, es muy complejo. Y te piden requisitos irrisorios, sí, eso es otra cosa. Están restringidos los préstamos a las grandes empresas que no lo necesitan. Sí, tal cual. Creo que el préstamo más grande que había visto era de 143 millones aproximadamente, y más o menos tenías que tener ingresos por encima del valor del préstamo, lo cual ya era estúpido porque vos decís... No, lo que pasa es que, a ver, un préstamo de eso son $200.000. $200.000 lo garantizás con un inmueble, lo puedes garantizar. Pero de todas maneras, esto que vos decís es real. Ojo con ese juego, porque hoy tenés información cruzada importante. Entonces, vos sacás la plata de un préstamo a una tasa del 18% y la ponés en plazo fijo al 36, 38, 39%, te embocan porque se dan cuenta que esta plata que agarraste por acá para invertir en capital, la metiste en el sistema financiero.
pero es real lo que vos estás diciendo. A ver, Claro. es tan real como eso. Y hoy las tasas de interés bajaron porque hoy tenés un plazo fijo que te puede rendir, según la cantidad de dinero que ponga, te puede rendir 37, 38, 39, 33, más o menos. Hace 3 años y pico atrás, te estaban rindiendo casi un 90%. Pero Sí, porque... recuerdo que había estado muy Pero en tela pero esto porque enfocaron, o sea, ¿por qué cerraron 25.000 empresas? Porque se les ocurrió y no tenían más mercado. Cerraron porque era más barato y más fácil cerrar, vender, dejar a la gente en la calle, sacar la plata, meterla en lo que se denomina carry trade, que seguramente lo habrán visto en economía, o Joaquín les habrá hablado de la famosa, ustedes por ahí la conocen como bicicleta financiera, se llama carry trade, que es poner el dinero a plazo fijo en divisa nacional, sacar los intereses, comprar dólares, sea en el mercado que sea. Eran oficiales, eran más baratos, lo podías comprar en el blue, y eso después lo utilizás para comprar activos en el exterior. Y un poco esa es o ya la misma divisa son activos externos. Entonces, eso mismo se llama la bicicleta financiera, después viene el proceso de evasión y fuga. Bueno, ese circuito es meramente financiero, es usurario para los argentinos, lo terminamos pagando nosotros. O sea, todo Claro. ese gasto que después, porque ¿con qué cubrís vos la falta después de divisa? La cubrís con endeudamiento o con exportación y balanza superavitaria, pero si vos venís de balanza que no eran superavitarias, que tenías déficit, ¿con qué lo cubrís? Con endeudamiento externo. ¿Qué pasó? La deuda argentina creció en 4 años 120.000 millones de dólares y uno puede ver los informes del Banco Central o los informes de las instituciones internacionales que miden riesgo país, etcétera, y vos ahí ves la curva de crecimiento de la deuda. Ahora vamos a ver algo de eso porque son cosas que ustedes tienen que ver. Y ahora, como Bueno, última preguntita, profe, salió corríjame si me equivoco, un proyecto de blanqueo, uno nuevo, que se estaba hablando. El otro día lo estaba mirando en la tele. Todavía está en fase de presentado el proyecto. es complejo porque eso lo vienen haciendo, cada gobierno lo viene haciendo con una necesidad de recaudación y la realidad es que no terminan nunca. Cuando vos lees informes de la cantidad, la formación de activos externos de argentinos en el exterior, suman alrededor de 650.000 millones de dólares que hay, no en el exterior, digo en activos externos que muchas veces están debajo del colchón. Pero entonces, vos decís, tenemos una deuda enorme, ahora vamos a ver cómo es, pero también hubo una fuga a lo largo de los años que fue fenomenal. Hoy justo estaba leyendo 2 cosas, estaba leyendo porque necesitaba escribir algo y leía el informe del crecimiento de la deuda externa en la época de la dictadura militar entre el 24 de marzo del 76 y diciembre del 83, cuando se entregó el gobierno, y la deuda creció de 9.700 a 45.000 millones, 364%. La deuda externa. Y uno ve, en el año 82, Domingo Felipe Cavallo, una de las cosas que hizo fue la famosa, disculpen, estatización de la deuda privada. Entonces vos tenés un listado enorme de empresas privadas que habían tomado préstamos en dólares desde el exterior, que tenían una incapacidad enorme de pagarla en un momento determinado, debido a circunstancias que en general fue porque la fugaron, y Cavallo era, en ese momento me parece que era director de política monetaria o algo así, en el gobierno de facto, en la dictadura, mediante un decreto que firmó, hizo estatizar toda esa deuda privada, pasó a ser deuda pública, deuda que pagamos nosotros, que vivimos pagando todo el tiempo. Detrás de eso viene una gran debacle importante del sistema económico argentino, productivo ni hablar, pero sobre todo el sistema económico argentino. Y vos ves los nombres de las grandes empresas que en ese momento estatizaron su deuda y les perdonaron y nunca más lo pagaron y te querés matar, porque son los tipos que fueron los grandes señores de los 90, los que se quedaron con todos los negocios de las privatizaciones, etcétera. Sí. 2 cosas.
Una, Cavallo era subsecretario del Ministerio de Hacienda, no era ministro en la No, dictadura. yo no dije que era ministro, creo No, que no, era algo de director de política monetaria, de política económica o algo así. subsecretario del Ministerio del Interior y después, el tipo creo que estuvo metido en el Banco Provincia o en el Banco de Córdoba, no lo sé bien. Pero retomando después lo de la bicicleta financiera, esto es fácil. Plata hay en Argentina, dólares hay, están abajo del colchón, eso sí, pero si la gente no puede hacer negocio porque hay una presión tributaria inmensa, la única que queda para la gente que tiene plata, para el capital, es eso. El capital no tiene bandera. No, aparte, no, pero aparte, O sea, independientemente de la presión, yo me pongo a pensar independientemente. yo tengo plata para invertir. ¿Y qué hago? Sí, ¿Qué haces? Y un negocio no ponés por ahí. mirá, Si tenés la no, posibilidad de generarla de yo otra forma. No, pero estamos coincido. hablando de millones igual, es distinto ahí. No, pero yo coincido con esa mirada y es esta necesidad de cambio estructural que yo les estoy planteando que hace falta, independientemente de la presión tributaria, que es importante, la presión tributaria en términos de todo, inclusive la presión sobre la fuerza laboral, es fenomenal. Pero además, el grave problema es que nosotros no tenemos reglas de juego claras con donde vos puedas decir, porque hay un montón de gente, a ver, yo conozco un montón de empresarios que son unos locos enfermos de trabajar y que su pasión es trabajar y hacer cosas, y no le importa si ganan más, si ganan menos, ellos quieren desarrollar una empresa, ver su producto en el mercado, ver cómo sale, trabajar en el diseño de la marca, sentarse codo a codo y arreglar los sistemas de producción, pero yo te puedo mostrar solamente en el partido de Luján te puedo sentar a hablar con 20 tipos que son enfermos así. Y son tipos que están todo el día invirtiendo. Y son tipos que hoy podrían estar sentados en su casa disfrutando, o en Punta del Este disfrutando del mar y la playa, pero son enfermos de hacer cosas. Pero estos tipos están, imagínate que les gusta hacer las cosas y lo hacen e invierten permanentemente. Imagínate que vos le dieras la posibilidad de trabajar con reglas claras de juego, con una perspectiva a mediano y largo plazo que les permita planificar un desarrollo, hacer un plan estratégico de desarrollo, que les permita lo que hacen bien acá, exportarlo a otros países. Esos tipos pero te explotan el país. Ahora, si vos en el medio, cada 3, 4 años, le cambiás la regla de juego, si vos en el medio tomás deuda indiscriminadamente, si vos en el medio generás condiciones deplorables de imposición tributaria, de fuerza indiscriminada de los gremios, porque está bien que los trabajadores tengan defensa de sus derechos, pero hay límites para eso también. Bueno, profe, es complejo. Gran parte de la negociación de todo lo que es la parte gremial es por causa de la inflación. Sí, en gran medida, en parte. Vos Y tenés otra, una como la gran vos caja tenés de inflación, un estable, cerrás paritarias una vez y nos vemos dentro de 9 meses. Sí, sí. Sí, terminás perdiendo, siempre terminás perdiendo 3, 4 puntos contra la inflación, no hay forma. Y la otra es, a ver, el empresario, no hay ningún empresario que te diga yo soy feliz y vivo bárbaro y me encanta y me desarrollo, siempre están llorando. Yo he visto tipos que les va recontra requete súper bien y lloran todo el tiempo. Entonces, Es un método de vida ese. sí, y además, uno sabe fehacientemente que mínimo el 30% de lo que generan los negrean. Entonces, ahí también tenés otro problema cultural de corrupción, donde hace falta 2 partes para que esto exista. Bueno, nada, lo que ya sabemos. No importa, no quiero que hagamos catarsis nada más acá. Creo que está bueno poder hablarlo porque me parece que tiene que ver con la vida real y lo que nos pasa realmente, y además le podemos poner nombre, apellido, número, teoría, etcétera, a estas cosas que suceden. Uno escucha hablar todo el tiempo de la bicicleta financiera, yo te explico cómo es, te digo, esto se llama carry trade, se hace de esta manera. Quieren hablar, como decían recién, de la posibilidad de otro blanqueo, para que haya un blanqueo porque hubo un negreo previo. A ver, todas estas cosas suceden.
Entonces tenemos que saber que estamos conviviendo con estas situaciones que no nos dejan en las mejores condiciones para que nosotros generemos realmente políticas expansivas de desarrollo del intercambio comercial de un modo virtuoso que nos permita no solo el crecimiento, sino el desarrollo. Entonces, un poco es esto, pero digo, nosotros tenemos que ser lo suficiente, insisto, como les vengo diciendo en la primera clase, lo suficientemente creativos para poder generar soluciones que nos permitan salir de este embrollo en el cual estamos. Si me preguntan, miren, la otra vez me preguntaban, pero profe, con toda esta mala onda que usted tire, con todas estas cuestiones que usted nos plantea, qué sé yo, ¿usted cree que hay posibilidades de cambiar las cosas, de salir? Y digo, miren, la verdad es que si yo no estuviese convencido de que somos capaces, de que tenemos posibilidades de hacer las cosas bien y de salir de esta situación en la que estamos, no les estaría haciendo perder el tiempo a ustedes escuchándome a mí. Porque directamente, si yo no creyera en las cosas que estoy diciendo, o que hay una alternativa posible, digo, muchachos, ¿cuántos son? Listo, tienen un 4 cada uno, que la pasen bien, nos vemos, disfruten el resto del tiempo libre del cuatrimestre. Y no es así. Entonces, bueno, uno va viendo algunas cosas y por ahí vos ves algunas situaciones y vos decís, che, si se alinean un poquito estas cosas, podemos salir por acá, y tenés discusiones, como les comentaba el otro día, y yo les decía en las discusiones con la gente de Economía del Conocimiento, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, les decía, muchachos, ustedes, la ley es fantástica, las convocatorias son espectaculares, hay un montón de plata de financiamiento para empresas. Ahora, no vemos una avalancha de empresas de la economía del conocimiento que quieran tirarse cabeza a buscar la plata y a crecer y a exportar. ¿Por qué no lo vemos? Nadie se está preguntando por qué no pasa eso. Y la verdad que yo el otro día les dije, miren, esto que yo les comentaba a ustedes, que quien me diga que Argentina exporta 2.000 millones de dólares de software, está mintiendo, porque la realidad es que exportan no menos de 10.000. Lo que pasa es que cuando vas a esta empresa y decís, che, mira, te ofrezco un financiamiento para que vos hagas, te miran y te dicen, no, flaco, yo me financio solo, déjame a mí que yo estoy bien así como hago las cosas. Entonces vos ves que exportan 2.000 millones de dólares, que en realidad es lo que usan para pagar salarios internos del país de los trabajos que hacen, pero los otros 8.000 los dejan afuera y los utilizan para comprar tecnología, para mejorar, para capacitarse, para financiar su propio crecimiento. Y yo les decía, gente, pónganle los dólares, las divisas que generan, póngansela en el bolsillo. No se la hagas pasar previo pago de derecho de exportación a través de un delirio, como hablábamos antes. A través del Banco Central le terminás pagando un dólar de 80 mangos, cuando el flaco sabe que el dólar vale 200 cuando va a comprar una compu. Arreglá eso. No, lo que pasa es que eso escapa a las discusiones, no importa, ponete de culo con las cosas y pateale la cabeza. Decir que si no, vos no vas a poder mostrar resultados en el trabajo. No, bueno, las discusiones en términos de eso pasan por otro lado, no importa, pegá un portazo. Si sos funcionario, decí las cosas como son. Bueno, por ahí pasan algunas discusiones, después yo termino siendo el loco tirabomba en cada reunión donde voy, termino siendo el loco tirabomba, pero bueno, no importa, ya a esta altura me importa bastante poco decir las cosas que pienso y para lo que uno se fue preparando todo el tiempo. Bien. Estábamos con esto, ¿no? Internacionalización de una... ¿Alguien quiere aclarar algo, poner algo, preguntar o algo? Háganlo, ¿eh? Tome agua, profe, tome agua. Profe, aprovecho para no cortarlo después, sobre la presentación. Sí. Si la anterior presentación que vimos creo que no la mandó, ¿o sí? No se la mandé porque en realidad yo arranco, tengo 20 transparencias y me quedo en la tercera. Nada más. Claro, me hacen hablar tanto de gusto que me quedo hablando y no paso a la siguiente. Claro. No, el tema es que nada, al no tener la plataforma, por ahí sí se hace más engorroso, pero bueno, si puede pasar las que vimos hasta la clase de hoy, con esta inclusive mejor. Sí, les paso las que vimos hasta ahora y le voy a pasar esta y le voy a pasar la próxima. Y vamos a ir charlando sobre eso. Bien, la internacionalización desde una perspectiva de las empresas que nacen globales. Esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la tecnología
y uno, no sé si ustedes han escuchado hablar de las empresas unicornio. ¿Escucharon hablar de empresas unicornio? Nacidas globales son empresas que ya nacen desde su planeamiento con una perspectiva de no competencia nacional y circunscripción geográfica, desarrollar actividades en un país, sino pensando directamente en procesos de internacionalización desde el momento que nacen. Entonces, toda la estrategia... Disculpe, profe, Sí, dale, haga. por interrumpirlo, pero Globant es una, por ejemplo. Globant es una, Mercado Libre es otra. Son empresas que además fueron migrando en su objeto, porque Mercado Libre nació como una plataforma para intercambio entre usuarios que vendían productos usados, y en realidad hoy se terminó convirtiendo en una empresa logística y financiera. Conforme fue generando desarrollo, crecimiento, y la verdad que hubo un montón de empresas argentinas que nacieron y crecieron así. Tenemos empresas desarrolladas de biotecnología que están exportando a los 5 continentes. Desarrollos no son agroquímicos, productos para el agro, fertilizantes y pesticidas, pero que no contienen productos químicos, sino productos hechos a base de productos naturales. Entonces tenemos un montón de desarrollos de ese tipo, y son empresas que nacieron no para el mercado nacional, sino que rápidamente tuvieron un pensamiento global, sobre todo en términos de internacionalización y de competitividad. Así que eso es interesante verla, podemos ver varios casos en este sentido si quisiera. Me gusta repetir esto, que ustedes siempre lo tengan en claro cuando estamos hablando de sistemas de desarrollo, de sistemas de comercialización internacional, conocimiento de la empresa, el país de origen, el país de destino, el mercado de destino, investigar, aplicar la creatividad a las soluciones con inteligencia comercial, con vigilancia tecnológica, y hacer un planeamiento estratégico donde utilicemos el mix de marketing para diseñar una oferta de valor para los mercados internacionales. Reitero la importancia del conocimiento de una cadena de valor. A mí me gusta que ustedes puedan identificar cuando están trabajando en cualquier sector de la economía, que digan bien cómo se compone. Hay un montón de estudios muy buenos, muy profesionales hechos desde diferentes... Lo que pasa es que los ministerios fueron cambiando, siempre van cambiando el nombre, ni siquiera una gestión, sube un ministro distinto y le cambian el nombre, etc. Pero en general, cuando vemos el Ministerio de Economía algunas veces, el Ministerio de Producción otras veces, vemos desarrollos de análisis de las cadenas de valor, y es muy interesante cuando a ustedes les toque trabajar en cualquier sector de la economía, sea el del plástico, sea el de alimentos, sea el de bebidas, sea el cual fuere, tomarse el tiempo y analizar, tener la inquietud de poder ir a analizar cómo se compone esa cadena de valor, cómo son los flujos de los procesos internos, logísticos, de abastecimiento de toda la cadena de valor, y quiénes son los actores, los principales actores, para hacer un análisis de las posibilidades de negociación que ustedes pueden tener. Si ustedes están acá, ustedes ven que está parado en el mercado externo, o sea, ustedes van a ser la empresa que termina de hacer el desarrollo y va a vender al mercado externo. Ustedes van a tomar compromisos con clientes del exterior sobre productos que se hacen en todo este sector de la cadena de valor. Entonces, ustedes se van a comprometer siempre y cuando sepan que esta cadena de valor les va a permitir un abastecimiento que a ustedes les permita cumplir con sus compromisos. Y eso es elemental. Y para que eso pase, ustedes tienen que conocer cuál es el eslabón más débil, dónde pueden tener problemas. No sé, ustedes por ahí tienen la imagen, acá yo les pongo, porque siempre me gusta como ejemplo el sector lácteo, porque la verdad es que es un sector de nosotros, donde Argentina tiene mucho expertise, tiene mucha tecnología aplicada, hacemos las cosas, les puedo asegurar que al mejor nivel y competencia en cuanto a calidad, etcétera, con los mejores, con los mercados más desarrollados del mundo.
y últimamente se han hecho algunos desarrollos interesantes. Ustedes, yo imagino que ustedes han visto muchas veces las imágenes de los camiones vaciando la leche en la ruta, por ejemplo, y esto pasa porque siempre había una pelea entre quien era el productor lácteo, el de la leche, el del tambo, y quien la industrializaba. Desde hace un par de años atrás hicieron acuerdos importantes donde tiene un acuerdo de cadena de valor. Hay un sitio que se llama ocla.org.ar, que es el Observatorio de la Cadena de Valor de la Industria Láctea. Hicieron acuerdos por el cual quienes están en la parte de producción primaria venden la leche a un precio que les permite seguir sosteniendo su negocio. La industria se la compra a ese precio y la vende también a un precio que le permite sostener su proceso de industrialización. Entonces, el problema es que a veces los sube y baja los tenemos y los terminamos pagando nosotros, los consumidores, en este sentido. Pero bueno, son cuestiones que fueron resolviendo. Si yo lo estoy pensando en términos de mercado externo, yo tengo que saber cómo funciona esto para yo tomar los compromisos, pero también tengo que saber cómo funciona el mercado internacional y cómo se desarrolla el contexto para saber cómo me voy a mover yo y qué espacios tengo para diseñar o desarrollar diferentes estrategias. O sea, si yo estoy acá, por ejemplo, tengo la leche en polvo. Argentina es un buen productor de leche en polvo a nivel internacional con estándares muy altos de calidad. ¿Dónde va casi toda la leche en polvo que hacemos nosotros? Va a parar a Brasil. Y en realidad cuando uno ve quién es el comprador desde Brasil, es una empresa subsidiaria del grupo, lo que era la Serenísima originalmente, lo que es ahora el grupo, el conglomerado Danone, Serenísima, etcétera, etcétera. Y así todo, esos precios no se fijan acá, sino que los precios internacionales se fijan en Nueva Zelanda. Una empresa que se llama Fonterra es quien fija el precio internacional de la leche en polvo por cuestiones que tienen que ver con acuerdos en los mercados internacionales. Entonces, hay mucho por hacer acá adentro para ver cómo trabajamos nosotros en los mercados externos. Fundamentalmente una cadena de valor, es interesante verla para eso, para ver quién es quién, cuáles son los actores, cuál es el eslabón más débil y cómo yo me voy a mover en los mercados internacionales. En los mercados internacionales tengo que saber quién fija el precio, cuáles son los sistemas logísticos habituales, cuál es la frontera tecnológica aplicada a la producción y a la distribución de los lácteos, qué pasa, por ejemplo, en el sector de los quesos, que es un mundo totalmente aparte. Entonces vemos la competencia que se genera en Europa y vemos el valor de los quesos más industrializados. Nosotros seguimos intentando hacer masa para mozzarella, cuando en realidad tenemos todo un mundo por desarrollar si vamos a los quesos semiduros y a los quesos duros. Y son estrategias que cuando uno habla con los productores decís, che, ¿por qué no estás destinando una cantidad de la leche fluida a la producción de queso duro, semiduro, que está creciendo en demanda y en precio? Y te dice, porque es más rápido el tema de la masa de mozzarella, porque sale más rápido y muevo más rápido la plata. Y la verdad que la vuelta que tenían que dar es una vez 340 días, que es el tiempo máximo de estacionamiento de un queso duro. Pero a partir de ahí, cuando empezaste a dar la vuelta, tenés un montón de aprovisionamiento, por lo menos al mercado de América Latina. No vas a competir a Europa, donde tienen millones de quesos, son el mercado por excelencia. Cuando uno ve los términos de intercambio, importación y exportación del rubro queso, duro, semiduro, etc., puedes agregarlo por tipo de queso, ves que la competencia se da netamente en Europa. Porque son consumidores compulsivos de quesos, porque todos son productores de queso, porque tienen denominación de origen, porque un montón de cosas que nosotros no tenemos, ni desarrollamos, ni trabajamos. El otro día estaba hablando con un ingeniero en alimentos en la universidad que habían hecho un desarrollo, un queso diferente a todos los demás, no sé si alguno escuchó hablar del camino del queso, la ruta del queso, que es la zona de Suipacha, Mercedes, Chivilcoy, varias localidades, lo que es parte de la ruta 5, que son productores lácteos, una cuenca láctea importante, hicieron un desarrollo
más turístico que otra cosa, le quisieron dar una impronta, se llama la Ruta del Queso. Entonces hicieron un desarrollo en forma, sabor, tipo, maduración, etcétera, en la universidad para el desarrollo de un queso que se llame Suipacha, queso Suipacha. De la misma manera que está el Pategras, el Fontina, etcétera, etcétera, y va a haber uno que se llame queso Suipacha. Y nada, no se terminaron de poner de acuerdo entre los productores, nadie quería poner o hacer la inversión para la planta de maduración necesaria, nadie quería esperar los 200 días que tardaban en elaborarse el queso, etc. Y ahí quedó en la nada un desarrollo tecnológico que la verdad que es un elemento diferenciador en un espacio bastante competitivo. Bueno, eso nos falta a nosotros. Pero también tiene que ver con lo que veníamos hablando de las dificultades en la claridad de los sistemas administrativos que podemos tener para hacer este tipo de desarrollo. Usted, alguien que quiera aportar algo acá, levante la mano, y aunque sea para decir me gusta tal queso, levanten la mano y digan. Vos, Jimena, que siempre andás practicando, ¿qué te puede gustar? No, está bueno lo del queso, no lo conocía eso, que estaban Sí, practicando en la universidad. Y el otro día me enteré que en la universidad venden queso y esas cosas. ¿Ustedes no sabían que la universidad saca todos los años la medalla de oro en el concurso en queso Cuartirolo, en queso Gouda? No, me enteré el El otro cuar- día charlando con una chica de ciencias de la educación encima. O sea, no. Yo le puedo asegurar que ustedes en el momento que puedan, tengan oportunidad, compran, prueban el queso Cuartirolo, que es el queso cremoso. Se llama Cuartirolo. El queso Cuartirolo de la universidad lo prueban y no quieren comer otro queso. Es un viaje de ida, es otra ¿Pero cosa. se compra una vez cuando hacen la feria o se puede comprar siempre? No, hay en el espacio, en la sede central en Luján, hay un localcito chiquitito donde te venden queso, dulce de leche, los panificados, a veces tienen miel, a veces tienen dulce, a veces tienen budines, a veces tienen pan dulce, a veces tienen helado de dulce de leche. Por Hay, las así aulas que, 100 los venden claro, a esas cosas. sí, ¿Cuáles son las aulas 100? Las que están... en el acceso al hall principal de la sede central en Luján. Ah, Eso en sí. Cantona no pasa, profe. Ahí enseguidita, chiquitito. Tiene un horario No, medio raro, pero bueno, nada, ahí no, de todo. nunca presté atención, siquiera. Bueno, un Profe, día que vayamos, yo compraba un queso que es para rallar, compraba siempre, mi papá me mandaba directamente a comprar el queso riquísimo. sí, el queso sardo incomparable. Bueno, pero para que tengan una idea, a veces uno lo tiene en la universidad y no conoce, siempre, no hay con qué darle, siempre saca medalla de oro en el Cuartirolo seguro, y siempre en alguno más que van haciendo, porque no siempre hacen. El otro día, la otra vez también, creo que el año pasado fue, sí, el año pasado se presentaron, sacaron el Cuartirolo y en el Provolone. Pero no es que siempre hacen provolone, hicieron especialmente un provolone para a modo de prueba piloto y lo van haciendo con la receta que tienen tradicional, etc. Pero el Cuartirolo es mortal, no saben lo que es. Y bueno, eso es tecnología después que se transfiere porque las empresas lácteas van a capacitarse ahí, las empresas productoras, los tambos productores van a capacitarse al campo, hacen todo ensayos experimentales con las pasturas, con las vacas, con cosas, hacen la trazabilidad del producto desde la pastura hasta que terminan el queso. Nada, son desarrollos, la verdad que es muy interesante como para analizar y ver cadenas de valor. Bien, ¿alguien que quiera hacer un aporte de esto? Iba a mencionarles algunos enfoques para exportar. No hay peor momento para empezar a exportar que cuando la empresa siente las consecuencias negativas de la crisis del mercado interno. Y esto, la verdad que en Argentina es una constante. Siempre estamos en crisis y en situaciones negativas en el mercado interno. No De deberíamos modo tal- exportar nunca. De modo tal, bueno, parte de eso es que nos está pasando y es esto que venimos renegando de la escasa participación de Argentina en los mercados internacionales. O sea, y está todo por hacerse. Y la realidad es que ustedes como profesionales del comercio internacional lo que tienen que hacer es pelear para que estas situaciones se modifiquen y cambien porque eso son más posibilidades de trabajo para ustedes. En términos de trabajo con empresas sobre todo. Algunos enfoques para exportar, ya uno dice que nosotros tenemos que permanentemente ir modelando las crisis que van sucediendo y tenemos un input y un output
de situaciones. Entonces tenemos la pandemia, la evolución y expectativa de mercados, el tema de las monedas, el petróleo, el valor del petróleo. El petróleo por ahí te pasa de $80 a $125, y vos sabés que eso iba a impactar fuertemente en el costo y en el valor de los fletes, las crisis globales geopolíticas, las guerras, otros grandes interrogantes que nosotros podemos planificar qué puede pasar, y podemos tomar información de expertos, o de grandes organismos, o de, por ejemplo, el Banco Mundial tiene muchos datos muy interesantes que uno va modelando y poniéndolo como insumo para generar análisis y saber que de eso nosotros, luego de esos análisis, tenemos que sacar escenarios posibles y definir y diseñar acciones adecuadas en los modelos de estrategias para la comercialización internacional, para la exportación. Y otra vez. ¿Alguien quiere hablar? No. Bien, y tenemos que tener en cuenta cosas que van pasando, cambio en las relaciones comerciales internacionales, diversificación de proveedores, abastecimiento, fragmentación de lotes de compra, son todas situaciones que se van dando y nosotros tenemos para jugar un poco, tenemos que trabajar fuertemente siempre en sostener la relación actual con los clientes actuales, porque captar un cliente en los mercados internacionales no es fácil ni barato, entonces en la medida que lo tenemos que atender como corresponde. Parte de esto que yo les decía, del conocimiento de la cadena de valor, tiene que ver con la seriedad de asumir y cumplir con los compromisos que tomamos nosotros a nivel internacional con clientes del exterior. Y eso tiene que ver con mantener la relación actual con clientes que ya hemos logrado. Estar preparado para cuando suceda reactivación de mercado, apertura de otro mercado. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de las acciones comerciales están migrando, tanto las relaciones comerciales como la operatoria de los procesos de comercialización internacional están migrando hacia todo lo que es archivo digital. Y esto tenemos que conocerlo. Hoy, nosotros antes hacíamos todo manual y hoy podés hacer casi toda la operatoria de exportación a nivel digital, con documentación electrónica, con acceso de clave fiscal, con un montón de situaciones y herramientas que van migrando a esto. La promoción digital además se da por ahí. Yo puedo participar de misiones comerciales digitales, de exposiciones virtuales, puedo tener teleconferencias con mis clientes, puedo tener rondas de negocio y participar de rondas de negocios virtuales con clientes potenciales de un mercado u otro, a costos absolutamente bajísimos. Lo que bajaron los costos de la operatoria del comercio internacional por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a estos procesos es fenomenal. O sea, antes para poder cerrar un negocio, encontrarme con un cliente, yo tenía que viajar o el cliente venir. Eso ya implicaba gasto de hotelería, gasto de alojamiento, gasto de viaje, todo el tiempo que yo estaba fuera de mi trabajo, que tenía que dejar la empresa o lo que fuera. Hoy me siento 1 hora, videoconferencia, acuerdo cosas, etcétera, sin ningún tipo de problema, y es casi gratuito. Ocupo solamente la franja horaria del tiempo que yo tardo en tener una charla con mi cliente, potencial cliente del exterior. Acá un poco la explicación de cada uno de cómo lo podemos visualizar, y acá yo les decía algunas cuestiones que tienen que ver con más elementos, y acá estaba donde yo les mencionaba el PADEX, tiene que ver con política de promoción de exportaciones, aumento y diversificación de las exportaciones que nosotros realizamos. Esto es muy interesante verlo, no sé si sigue existiendo, yo acá les dejo el link, de donde ustedes se podían descargar el archivo para poder analizarlo, verlo y evaluar alternativas diferentes de mercados distintos y de productos diferentes, o del mismo producto que estamos exportando a mercados distintos. Muy, muy, muy interesante y muy bien hecho. Crear una fuerza de ventas y de acciones, tanto comerciales como políticas, a partir del desarrollo de las embajadas, que eso se está haciendo. Los embajadores, las embajadas hoy son centros de promoción comercial de Argentina. Promover la creación de empresas, exportadoras, promover la creación de empresas alimenticias exportadoras y de empresas de servicios que exporten servicios. O sea, esto es el cambio estructural del cual les vengo hablando desde el inicio.
tenemos que ver que esta devaluación de nuestra moneda respecto de las divisas extranjeras lo que hace de alguna manera es abaratar los productos argentinos, pero yo no veo un correlato en el aumento de las exportaciones de los productos argentinos hacia el exterior, por el tipo de cambio que nosotros estamos teniendo. Nosotros deberíamos tener una explosión de exportaciones. Por dos cosas. Primero, porque el mercado interno, con la situación de crisis que vivimos, la verdad que no está en condiciones de manejar, adquirir o moverse con todo lo que se produce. Entonces tendríamos que tener necesariamente un excedente para exportar, y además deberíamos producir para exportar, porque los mercados, para el resto de los mercados somos baratos. Esto que para nosotros es cara, la tecnología, para cualquiera, tanto venir a vacacionar como comprar productos argentinos, es barato. El tema es que no tenemos estrategia de desarrollo comercial porque no tenemos empresas exportadoras. Entonces difícilmente, por más, podemos aprovechar una situación de un tipo de cambio diferencial que sea barato para el exterior, si no tenemos que exportar o quien exporte, porque no tenemos empresas, y tenemos solamente 2.500 empresas que exportaron, o sea, son 5.000 que exportaron los últimos 4 años, de las cuales 2.500 solamente vendieron a Brasil, y cuando empecemos a ver esa composición, en general, las que le venden a Brasil son empresas argentinas que tienen una subsidiaria o un local o una empresa en Brasil, y que a veces juegan con, según un país esté mejor o peor, y van comprando y vendiendo entre ellos a precios de transferencia que en general por ahí no se contemplan en lo que son las exportaciones. Es complejo el tema, pero forma parte de todo esto, y nosotros tenemos que saber que estamos jugando con esta regla de juego. ¿Podemos trabajar con reglas de juego distintos? Sí, reitero, tenemos que ser lo suficientemente creativos para poder desarrollar estrategias que nos permitan grados de inserción importantes en los mercados internacionales. Bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla a esta hora que dice internacionalización, ambiente y mercado? Sí, profe. Miren qué lindo, qué interesante. Yo había dejado acá, esto es como para seguimos un ratito más, si tienen unos minutos más. Sigo con 2 o 3 cosas que, déjame ver, que me gustaría ver. Me encantaría llegar hasta acá. Sí, vamos a llegar hasta ahí un ratito. Porque esto lo vamos a pasar rápido, porque ustedes lo ven. Si yo les pregunto hoy, ya hablamos de la diferencia entre lo que es ambiente, lo que es un mercado, el ambiente macro y micro, todo eso lo van sabiendo. Acá hay algunas noticias que fueron pasando en la industria de la carne y algunas soluciones que se aportan. Es sumamente interesante la respuesta que se va teniendo conforme un gobierno toma una medida que a veces puede parecer irracional y que rápidamente las empresas la toman, o que rápidamente hace que los precios internos aumenten, y cuando lo que se pretende es que los precios bajen, lo que hay es desabastecimiento. Entonces todo este movimiento que en relación se mantiene mucho, se desarrolla mucho en relación a la idiosincrasia de la cultura argentina, esto lo tenemos que aprender también, y tenemos que pensarlo 20 veces antes de sacar una medida, una acción, una reacción, etc. Esto pasó el año pasado, y es interesante ver cómo en el mercado de empresas agroindustriales, algunas cosas que pasaron. Bueno, el desafío, nuevamente, esto siempre lo van a ver en las presentaciones, porque yo quiero que a ustedes les quede la idea esa, de que tienen que buscar la manera estratégica de generar ofertas de valores para el mercado internacional, que muchas veces no se relaciona solamente con un precio de referencia, sino con una oferta compleja y completa de valor para los clientes. Esto es la definición de mercado desde el punto de vista de la comercialización, y ustedes lo conocen. A ver, si yo se lo pregunto a alguien, ¿qué es un mercado desde el punto de vista de la comercialización? ¿Quién me lo contesta? Hoy, rápido, ya, así. Conjunto de... ¿cómo Compradores es? y vendedores. Claro. Conjunto Oportunidades. de consumidores Conjunto de reales individuos o que comparten una potenciales misma necesidad. que comparten una necesidad. Bien, ahí vamos. Eso es. Entonces, estamos conceptualmente, cuando uno les pregunta en un examen qué es un mercado, ustedes van a decir eso, y que tienen que reunir 3 características principales. Tienen que tener interés, ingresos y acceso. Fundamentalmente el acceso en gran parte es responsabilidad nuestra de poner el producto a la mano del consumidor.
La otra característica es que nosotros tenemos un macroambiente, que es lo que rodea todas las acciones de negocio en términos de la actividad de la empresa, y un microambiente. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Fundamental, una diferencia. En el macroambiente no se puede, no podés influir, pero en el micro sí. Tal cual. Entonces, tenemos el macro, los ambientes demográfico, político, tecnológico, natural, económico y cultural. Y además, a ver, es interesante, y yo quiero que nos centremos un poquitito en esto, en esta parte, porque ustedes esto lo conocen bien, pero digo, más allá de nombrarlos, es importante que ustedes sepan qué es lo que se desarrolla dentro y qué componentes integran cada uno de estos espacios, de estos ambientes, el demográfico, político, tecnológico, natural, económico y cultural, lo mismo que el microambiente. ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Qué pasa con otros fabricantes? La competencia, mi empresa misma, internamente yo tengo que conocer qué sucede con mi cliente interno, mi organización y las características que tiene, los intermediarios, si es que los hubiera, y finalmente el usuario y el mercado, cómo se comporta, y ver cómo yo con todas estos componentes que conforman el microambiente, yo puedo trabajar para modificar situaciones inherentes a los usuarios o al mercado. La diferencia está claro, está acá, radica en las variables en las que la empresa no puede influir o que sí puede influir mediante las acciones y diseño de estrategia que realiza. Y vamos a analizar un poquitito algunos de los temas hacia adentro y después les voy a dejar un trabajo práctico ya para que realicen, se los voy a mandar. En el ambiente, en el macroambiente, en el sector demográfico, ustedes ingresan, por ejemplo, se generan estudios estadísticos de la población humana y la distribución geográfica. Tenemos explosión demográfica en todo el mundo en términos generales. Habíamos dicho que hoy somos 7.800 millones de habitantes en el mundo. Si uno ve la evolución a lo largo de los años, ve el crecimiento. Si ve las proyecciones hacia el año 2050, vemos los números y realmente vemos que vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Ustedes, pues yo no creo que vaya hasta allá, pero vemos que vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a tener que tomar cartas en el asunto para situaciones de este tipo, que son complejas. Hay países con alta disminución en la natalidad, sobre todo en los desarrollados, que tienen un hijo, cuando antes por ahí tenían 4, 5, 7, hoy tienen uno solo, y las expectativas pasan por otro lado. Envejecimiento de la población, este es un tema que en todos lados se está discutiendo, el tema de las jubilaciones. A ver, acá hay alguien en el chat. Esta presentación la vieron en la clase pasada. ¿Esto lo vieron en la clase pasada? Yo le hice un repaso, pero esta no la vimos, seguro. Yo les pude dar una introducción al tema, pero no... Hablamos del tema, pero no vimos esta filmina. No, tal cual. Hablamos del tema, les expliqué, pero no desarrollamos los ambientes. Sí. Profe, si bien hay dos miradas contra el control de la natalidad, por el tema del crecimiento demográfico y la variación, es interesante saber la postura y lo que se propone desde el lado, lo plantearon en China, no China justamente, sino el de Alibaba, Jack Ma y Elon Musk. Sí. O sea, prácticamente es estar en contra del control de natalidad por el tema de está bien, una vez que controlemos la natalidad va a haber envejecimiento de la población, pero ¿quién paga las jubilaciones el día de mañana si vas a tener un envejecimiento de la población? Bueno, ese es el tema que se está discutiendo en todos lados, el tema del envejecimiento de la población. La gente en general, los habitantes del mundo en general, sobre todo en los países desarrollados, gracias a los adelantos tecnológicos, a la mejora en los sistemas de salud o de la medicina en general, etc., hay una expectativa de vida diferente, y uno lo puede medir. Si uno ingresa a los datos del Banco Mundial, ve los países, qué expectativa de vida tenían los habitantes en una época, en los años 50 del siglo pasado, y hoy la expectativa de vida creció por lo menos 12 años. Hoy tenés en general un término medio de 82, 83 años, 78 años de expectativa de vida. Obviamente las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los hombres, ¿no? Pero también estas cosas, y acá empieza a haber... se pone en tela de juicio y en discusión siempre si con esta situación
la jubilación para los trabajadores debiera ser, en vez de, como es en Argentina para los varones, a los 65 años, a los 70. Y esto pasa en todo el mundo, porque tenés más tiempo para estar activo económicamente. Ahora, el tema es qué cantidad, creo que fue en Noruega, no, en Suecia me parece que fue, que aprobaron el otro día menos cantidad de horas de trabajo para generar mayor cantidad de empleo y con más gente con acceso a empleo, sin perder el valor del salario, trabajan menos horas para que más gente pueda acceder, sobre todo la población más joven, tenga acceso al sistema laboral. Bueno, eso pasa, digo, son todos temas que entran dentro del estudio del ambiente demográfico y que hacen a todas las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están haciendo una prospección de los mercados internacionales, es decir, qué pasa con mi sector de la economía en el mundo en el tema demográfico. Y tengo que tener en cuenta estos cambios. Por ejemplo, cambios geográficos en la población, lo que está pasando con la migración de los habitantes de Ucrania a los países limítrofes, la superpoblación y cómo reaccionan y se están moviendo Alemania, Polonia, Eslovenia, todos países cercanos a Ucrania con la inmigración. Los polacos están recibiendo, cada familia recibe 1 o 2 ucranianos, sin que el Estado les cubra ningún costo, por una cuestión de solidaridad con el pueblo, nada más con sus semejantes. En Alemania las empresas están contratando 1 o 2 inmigrantes ucranianos para que trabajen y se desarrollen mientras tanto, a costo de la empresa. El Estado no les otorga ningún subsidio. En la empresa donde está trabajando mi hija, que es una empresa de comunicación, ella es diseñadora gráfica, tomaron una persona ucraniana, una chica ucraniana que es diseñadora gráfica. Entonces, estas cosas están pasando y tienen que ver con cambios geográficos en la población por diferentes razones. En general, las migraciones tienen que ver con la guerra, el hambre, etcétera, etcétera. La composición de la familia moderna ya no es la familia de los libros de cuentos de los años 50, que el papá, la mamá, el nene y la nena. Hoy tenés familia ensamblada, familia multigénero, tenés un montón de situaciones y uno tiene que ver que esas también, esos cambios demográficos son también potenciales posibilidades para que yo desarrolle o estudie o analice segmentos de mercado diferenciados para mis productos o servicios. El otro ambiente que yo tengo que estudiar es el ambiente económico. Niveles de ingreso, estado de la economía del país, la expansión, estabilidad, recesión, depresión, recuperación, en qué estadio se encuentra la economía de ese país para saber qué posibilidades tengo yo de insertarme con mis productos a los precios competitivos en los mercados internacionales. ¿Cuáles son los niveles de precio, intermediario, mayorista, minorista, fabricante, cómo se abastecen, la competencia que voy a tener, ahorro e inversión, qué hace la gente con esta situación, esto que hablábamos hoy, de si la gente pone el dinero a interés, si la gente puede ahorrar, si ahorra el dinero, para qué lo hace, si es para pagar una vivienda, si es para financiarse viajes, si es para bienes de consumo. Entonces, en función de eso, hay países que ponen impuestos al ahorro, porque necesitan que la economía se mueva y que el público consuma permanentemente. Entonces, yo ahí tengo un dato interesante para saber qué voy a hacer con mi producto, si es un bien de consumo o si es un servicio financiero, y no me va a servir si es un servicio financiero, porque no ahorran, porque hay impuestos al ahorro. Las tendencias que se producen en relación con los demás escenarios, acá hay temas importantes, qué sé yo, estábamos estudiando el otro día, estábamos viendo el tema de las criptomonedas, absolutamente innovador con el grado de celeridad que se está dando la adopción de las criptomonedas en el mundo, cuáles son las que son duales, criptomonedas y token, qué diferencia hay entre una y otra, qué pasa por el Bitcoin, qué pasa con la producción de esta moneda, cuál es el límite, sumamente interesante, que son innovaciones, son desarrollos tecnológicos a partir de la generación de lo que se denominan activos virtuales en plataforma de la nueva economía, que tienen un impacto muy fuerte en la gestión de las relaciones económicas internacionales. Y esto yo lo tengo que tener en cuenta, que esto sucede, como muchos otros datos que yo tengo que conocer y tener en cuenta a la hora de estudiar. Yo acá les puse algunos links para que ustedes puedan ver y analizar
el PBI de cada país, el PBI de Argentina, el PBI per cápita a precios actuales, el índice de Gini, la inflación, etcétera, que es muy interesante que ustedes lo puedan ver. ¿Saben lo que es el índice de Gini? Es el índice de concentración de la riqueza por cada uno de los países, si no me equivoco. Es más o menos así, es la brecha que existe No era la diferencia en entre el términos que más tiene, salariales. la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene, ¿no, profe? Va más o menos por ahí, en realidad es la diferencia de la brecha que existe entre los niveles salariales, entre los que más cobran y los que menos cobran. Cuanto el índice sea más cercano a 1, mayor diferencia hay, mayor brecha entre los que más tienen y los que menos tienen existe en los países. A ver si yo les puedo compartir, porque justo hoy estaba... Igual, profe, el coeficiente ese no es muy confiable, a mi parecer, lo digo, en determinadas poblaciones cuando son muy grandes. Sí, tal cual. Bueno. Porque, por ejemplo, vos lo ponés a Gini en California y no es para nada, no lo podés tomar como ejemplo. Tendrías que tomar como ejemplo el salario medio. Exactamente. A ver, esto sucede, y yo algo les decía el otro día, cuando uno genera un análisis de prospección para el acceso a los mercados internacionales, uno dice Estados Unidos como si Estados Unidos fuese toda la población igual. Y la verdad es que en cada uno de los estados de Estados Unidos, y aún más adentro de cada uno de los estados de Estados Unidos, tenés diferencias que tienen que ver con el ambiente social, económica, naturales, culturales, etcétera, que lo hace diferente. Y vos no vas a usar para acceder al mercado, al mismo mercado, no vas a usar la misma estrategia para acceder a Miami que para acceder a Carolina del Norte, que para acceder a Texas, a Washington, a lo que se te ocurra. Todo es una estrategia diferenciada, más allá de que algunos números en términos aduaneros, de ingresos, accesos, sean parecidos. La estrategia que vas a tener que usar es absolutamente diferenciada. Y esto que vos decís es real, porque la diferencia que hay en la brecha salarial en los estados en general son diferentes. Vos tenés que estudiarlo con ese índice de particularidad. Es lo mismo que si vos me decís, y venís, tomen el ejemplo acá en Argentina. No es lo mismo lo que sucede en la ciudad autónoma de Buenos Aires que lo que sucede en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja, en Salta, etc. Entonces yo puedo tener este índice, pero aún dentro de las mismas provincias, tengo aún brecha en Chaco, por ejemplo, brechas que son más importantes que la media que me mide en términos generales el promedio del país. Pero no deja de ser una situación de referencia como para que yo lo tome y lo investigue en forma conjunta con otras variables que son interesantes. A ver si puedo, creo que lo tenía abierto por acá, porque justo lo estaba bajando para otra cosa. A ver si me dan un minuto y lo comparto, a ver si lo tengo acá. ¿Lo tengo abierto? Esto. Acá. Miren. Justo estaba mirando esto. Acá está. También estos son con datos estos son datos, no me acuerdo si son del Banco, creo que son del Banco Mundial o del Fondo Monetario, no me acuerdo, me parece que es del Banco Mundial. El índice de Gini 2020 en los países... Profe, ¿eso es post-pandemia o pre-pandemia? No, acá, bueno, ahora te iba a decir. El menos desigual, fíjate que acá la fecha de medición tenés diferentes cosas. Por ejemplo, tenés año 2020, 18, 19, 18... tenés el 2011, Argelia, porque no hay datos, entonces el último que se tomó es ese, que por ahí no es tan confiable, porque las cosas obviamente en todo este tiempo han cambiado, pero no obstante eso uno puede tener, y vos decís, el país menos desigual era Eslovaquia, con un índice de Gini de casi el 21, y en la otra punta, el más desigual de todos es Sudáfrica, con un índice de 63, Namibia, Surinam, Zambia, etc. Y Argentina estaba por acá, yo lo había marcado, dato del 2019, un 42.9. Y acá está el índice de Argentina conforme pasaron los diferentes años, y uno ve que más o menos se fueron manteniendo cada vez la parte más compleja de la situación social en Argentina, que fue con la crisis del 2001. La crisis del 2001. Sí, 2001-2002, hace 20 años, que ustedes estaban naciendo en esa época. Son hijos de la crisis.
Y bueno, fíjense que más o menos siempre se fue manteniendo así. Ahora, si uno va y hace este mismo estudio adentro de cada una de las provincias, o inclusive más cerca, adentro de cada una de las ciudades más importantes, ve que estas brechas se amplían en general. Pueden llegar a este equilibrio por ahí en la ciudad de Buenos Aires, pero en otros espacios, vos hacen medir Ciudad de Buenos Aires contra conurbano, la brecha se va a ampliar sobremanera, igualando casi índices parecidos a estos, más parecidos a esto que a los otros. Bueno, acá tiene esto, después si quieren se los paso. Otros temas que tienen que tener en cuenta, fíjense, yo lo estaba bajando porque estaba haciendo un análisis para otra cosa. Esto es se llama datos macro, que toma datos del Banco Mundial, y yo estaba analizando la evolución del PBI en Argentina, y en realidad esto era, ¿dónde estaba? Me falta un dato que estaba haciendo un análisis, no lo tengo, me parece que no lo tengo. Estaba haciendo un análisis de la relación de deuda con el PBI de los diferentes países y cómo estábamos. Digo, por ejemplo, Estados Unidos tiene un índice de deuda en términos de porcentaje del PBI del 130%, o sea, es mucho más la deuda externa que tiene que lo que produce todo el sistema económico de su país. Y fíjense, yo lo que estaba analizando era la evolución de la deuda argentina, que pasamos desde tener, por ejemplo, en 2011 un 38% en términos de PBI a tener un 102% el año pasado. Lo que pasa es que tenemos un crecimiento de una caída de dos cosas. Tenemos un aumento de la deuda por un lado y una caída en términos del PBI, lo que produce toda la economía, por otro lado. Pasamos de los 580.000 millones de 2015 a 340, casi 240.000 millones de dólares menos de producción de bienes y servicios, de la suma de toda la economía del país. Y a eso le sumás un aumento indiscriminado en términos de deuda externa, hace que vos tengas hoy este porcentaje. Mucha más la deuda externa que el PBI que nosotros generamos. Y eso la verdad que es un problema. Entonces, tenés varias cosas para hacer: bajar el término de endeudamiento externo por un lado y subir la producción de bienes y servicios para hacer una sumatoria al PBI por otro lado. Y acá vemos cómo esa situación de caída de caída del PBI de Argentina se manifiesta en un ingreso más bajo per cápita conforme los diferentes años. Entonces pasamos desde los $13.000 del 2015, por ejemplo, de capacidad, acá tenés más de 1.000 y moneditas de dólares por habitante por año, a los 7.500 de hoy, del 2020, y hoy es más bajo todavía. Entonces, estas son las situaciones que hacen que yo digo, y esto lo tengo que estudiar para todos los países. Cuando yo voy a buscar un país determinado, voy a hacer el análisis de endeudamiento, de PBI, lo que produce la economía, pero sobre todo el tema del PBI per cápita, cuánto dinero tienen en promedio cada uno de los países, de las personas, en términos de poder adquisitivo. Y además, una vez que tengo este número, me voy a ver este número para ver el índice de distribución de ese dinero, dónde está más concentrado, como para yo poder generar una estrategia hacia esos espacios donde tengo más capacidad de poder adquisitivo en diferentes términos, siempre de acuerdo al sistema, al sector de la economía donde esté trabajando. Pero en términos de análisis de datos económicos, cuantitativos y cualitativos, yo tengo que trabajar con todo esto para analizar más profundamente la posibilidad de desarrollo de estrategias comerciales para mis productos y servicios. Vamos a avanzar un par más con esto. Bueno, acá había algunos índices anteriores. Pará, Estela, dejá joder un rato. Me están volviendo loco con reuniones que tengo mañana y temas que tengo que preparar mañana. No.
El ambiente político, participación mundial y regional, ya lo vimos en términos económicos, de participación comercial y en términos políticos, qué pasa con el desarrollo de la política externa de Argentina o de los demás países, cómo funcionan, la composición del Estado, la historia, la tendencia, evolución política, característica, grado de transparencia, fortaleza, debilidades. El ambiente natural, qué pasa con los climas, energía, materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. El macroambiente tecnológico, la vigilancia tecnológica, el dinamismo de la frontera tecnológica, las oportunidades que se generan, la inversión en investigación, desarrollo e innovación. O sea, esto, fíjense, un solo dato, por ejemplo, el gobierno anterior había hecho desaparecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este gobierno puso un Ministerio de Ciencia y Tecnología y puso un montón de recursos financiando investigaciones para generar no la investigación para los papers, sino investigación aplicada en nuevos desarrollos. Entonces, parte de esto tiene que ver con lo que yo voy a reconocer que pasa, entonces voy a ver y voy a saber si el país tiene más posibilidades o menos posibilidades de yo poder generar acciones si estoy desarrollando mi actividad en el sector de la economía que tiene que ver con el desarrollo de servicios, de investigación, de ciencia aplicada, de marca, patente, modelo de invención, etc. Las regulaciones, como son, acá hoy hablábamos, tributariamente son excesivas, en las regulaciones tenemos una norma para todo, que después algunas no se cumplan es otra cosa, pero tenemos regulados casi todos los mercados, con lo cual son temas complejos. Esto en Argentina, cuando yo voy a otro país tengo que analizar las regulaciones inherentes a mi sector de actividad. Y las fronteras tecnológicas, obviamente, a dónde están parados respecto sobre todo del desarrollo de los procesos productivos, del desarrollo de los productos y los servicios, del desarrollo de los sistemas de producción, abastecimiento y logística, a dónde están parados. Entonces, vemos que hoy es como que toda esa tecnología está mucho más cerca, hoy hablamos de robótica, inteligencia artificial, hablamos de 3D, todas tecnologías que impactan en el desarrollo de los sistemas comerciales. Parte de lo que yo le decía antes, si yo era una empresa autopartista, a mí me mandaban un plano de la casa matriz de Ford, y yo hoy tenía que hacer toda una matriz de preparación, todo un sistema productivo para hacer una pieza, etcétera, etcétera. Hoy yo lo diseño en CAD, en la compu, hago un clic y lo que yo hice en la compu se está imprimiendo 3D en cualquier impresora 3D, en cualquier fábrica de Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, donde sea. No está todo ese proceso que yo tenía que hacer antes de matricería y fundiciones y cosas para las piezas. Hoy es un clic, un CAD, un sistema, un diseño, un clic y se imprime en cualquier parte del mundo el desarrollo que yo hice. Y esto impacta fuertemente en las relaciones económicas internacionales y de negocios. Y eso lo tengo que conocer. Algo más, bueno, esto de realidad virtual y el ambiente tecnológico, algunas condiciones que tienen que ver en cambios también en los comportamientos y los beneficios que tienen los consumidores. Lo vamos a dejar, bueno, el cultural también es interesante, los vamos a dejar acá hay un par de datos como para que vean un ejercicio interesante de esto. El tema, sí, era el tema del mar, algunas cuestiones que suceden y pasan. Y después tenemos el microambiente, que lo pasamos rápido. Las 5 fuerzas competitivas de Porter, ¿la vieron ustedes en introducción en alguna otra materia? Siempre es importante ver para ver la cantidad de poder de negociación que tienen las empresas con los clientes, con los proveedores, con los competidores potenciales, con la dificultad en las barreras de acceso y de salida de un sector competitivo directamente, de qué se trata una ventaja competitiva y qué cosas tiene que tener. Y después vamos a ir a los mercados, que esto también pero esto lo vamos a ver la clase que viene, hoy vamos a terminar acá, esto lo voy a dejar marcado en rojo porque quiero mostrarle un poco algunas características de mercado, herramientas. Sí, esto me gusta, el mundo del chocolate, para tener unos ejemplos, está bueno. Déjenme marcar esto para no olvidarme hasta dónde llegamos acá. ¿Por qué no puedo pintarte de color así feo? Vamos a poner un color bien feo. Ahí está. Para acordarme dónde estaba. Bien, ¿alguna consulta hasta acá?
En realidad hicieron un repaso de cosas que ustedes ya saben muy bien. Es más, si yo le hubiera preguntado a alguno y les sigo la transparencia, son hasta capaces de dar la clase. Me animo a decir esto. Bien, en los próximos 10 minutos yo les mando por mail una breve actividad para hacer de manera grupal para que la presenten antes del martes que viene. Yo les voy a poner la fecha, toda la entrega, las condiciones de presentación. Es fácil, cortito, simple, los va a hacer investigar un poco a ustedes sobre todo esto que vimos, ponerlo un poco en la práctica y hacer ensayos de cómo empezar a buscar información, etc. Les mando eso. Y después les voy a mandar las transparencias, hasta inclusive esta. ¿Puedo hacer una consulta? Haga. La semana pasada habías dicho que ibas a mandar material, pero a mí no me llegó, no sé si lo mandaste. No, nunca lo mandé. Libro digital. Le iba a mandar esto. Y la filmina. Le iba a que mandar habíamos libros visto. digitales y no les mandé nada. Está bien. Está bien, pensé que no me había llegado. Soy un mentiroso. Bien, ¿alguna consulta? No, que no se olvide de mandarnos. No, ya. El martes tenemos que presentar algo, tenemos clases. El martes sí, hay clases. Perdón, el sábado. El del trabajo. No, en principio no, yo después les voy a decir y quiero consultarles a ver grupo por grupo cómo vienen con los avances, así que les voy a mandar un mail para eso. Son 19:56, antes de las 20:15 tienen parte de lo que, o sea, por lo menos la actividad en su mail se lo voy a mandar aparte de la bibliografía y eso. Así que ya pueden tener. ¿Puede ser con los mismos grupos que tenemos del trabajo? Es con los mismos grupos que tienen el trabajo, porque se trata de trabajar con el producto o servicio que ustedes eligieron y el desarrollo de información en relación con los ambientes macro y micro. Ah, genial. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, la idea es que después cuando veamos producto y todo van a trabajar con una investigación que van a hacer en relación al producto o servicio con el cual están trabajando. Sí, haga. ¿Me podría recordar la fecha de entrega del trabajo final, si es que ya la había dado? No, todavía no la di. Buenísimo. Pensé que la había dado y no la encontraba y dije, uy, capaz que no la tengo. No, Dale, gracias. estamos definiendo un par de cositas con eso. Profe, sí. El sábado entonces habría clase normalmente. Nosotros les avisamos, pero en principio sí, y probablemente sea para correcciones de quienes necesiten hacer consultas. Y probablemente estén con Luciano. Perfecto. Bien, bueno, en un ratito ya les está llegando al mail el trabajo práctico. Perfecto, profe. Genial, gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Cualquier consulta que tienen me la mandan por mail. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego, profe.